Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Cero. Aquí cerrando enero con mi partner el Quique, ya listos para hablar sobre lo que nos está entregando el Shakedown de Barcelona. Vamos a hacer una revisión de eso de los primeros 3 días, que es un poco lo que hemos estado viendo ahora grabando el capítulo. Lo que están haciendo los equipos, las complicaciones de Williams, mi actual estado emocional, weón. Mi actual estado emocional. Y muchísimo, muchísimo más. ¿Cómo estamos, Quique? Bueno, igual de nervioso que tú, pero más tranquilo nervioso. Así como los días. De repente tormenta, de repente sol, con un arcoíris por allá, como medio oscuro. Medio haciéndome el weón también con lo que está haciendo Ferrari estos días, como que salió, pero está ahí nomás. Lo que se ha filtrado, lo que no, lo que sí. Pero a lo que hemos llegado también tipo de acuerdo es estar tranquilo. Hay que estar tranquilo, no hay que desesperarnos. Se nos viene un capítulo entretenido, weón. Lleno de datos, números, también de nuevo la pizarrita, el lápiz y los agradecimientos, bueno, a nuestra familia Fórmula Serística, loco, de Instagram, YouTube, Spotify y los TikTokers. Así es. Oye, un saludo grande a la familia Fórmula Serística porque no han sido días fáciles, se pueden imaginar. Con todo lo de Williams agradecemos un montón también los mensajes que nos mandan por interno, la información, el tema del sobrepeso, ¿Mío? el el test de choque de Williams, todo eso, toda la información que nos han estado dando, porque efectivamente es súper importante. Así que les agradecemos un montón. Recuerden de seguirnos en @Formula0CL en TikTok y en Instagram. Eh, y porque no han sido días fáciles, weón. No, weón, está... Hay pocos, yo creo, personajes o fanaticada que he tenido sonrisa o un poco más tranquilidad. Sí. Sí, y el resto hemos estado, weón, navegando. Con lo que se puede. Sí, viendo Le Mans, ponte tú, weas de motos de repente, no cacho mucho. Salió un auto a la raja como de Hyundai y Genesis, weón. Como que en esa he andado, fíjate, evadiendo, esa es la palabra. Evadiendo, porque Sí, efectivamente desde el lanzamiento de los autos hasta el shakedown, ustedes se han podido dar cuenta en redes sociales, los videos que nos mandan dicen este es para el Xavi, este es para el Quique, bueno. saluditos por acá, así que por favor sigan con eso porque nos encanta. Eh, Porque desde que tuvimos el capítulo de los cambios generacionales, no tan solo han salido autos, han existido shakedowns privados. Evidentemente no hablamos de esa detención programada de Ferrari, weón. ¿Ah? Que hicieron, donde, weón, que por fin cagó ya, o sea, empezamos cagando. eh, pero han pasado cositas también con el otro equipo del corazón. eh, Han pasado cositas, no ha sido fácil, pero la verdad de las cosas están cambiando, han cambiado las últimas 24 horas. ¿Ah? Una lavadora emocional esta weá. Así que también volver a agradecer las señales, gestos de apañe, de contención emocional. La reunión de pauta está siendo también acompañado con gente terapéutica, puta, nuestros peluches emocionales, todo ese asunto. Y esperar nomás, pues, bueno. Cuenten ahí en los comentarios que están haciendo mientras esperan, chucha, el test real, ¿no? Esta weá shakedown, callampa, loco, que no sabemos nada y todo muy mal. No, si está todo bien. No, weón. Yo les voy a compartir algo. Esto es abrir las puertas de la intimidad de Fórmula Cero. Sí. Esta es la cronología. Jueves de la semana pasada, 10:45 de la mañana. Yours truly, el Xavi, le escribe al Quique. Le pongo el mensaje. Alerta de Cagüín. Adivina quién está complicado para llegar a Barcelona y que probablemente va a estar medio atrasado. Y obviamente el Quique me responde naturalmente, Ferrari, obvio, En un ya tono así despectivo, bro. Esperable. claro, ya estaba, weón, pero listo y preparado para que fuera Ferrari, puta la weá, no llegamos a Barcelona. A lo cual yo le dije, no, sentí el relajo de este weón, yo te puedo asegurar, lo sentí hasta acá, hasta Reñaca, sí o sí, un peo se le salió toda la weá desde la tensión y nerviosismo cuando dije la weá, pero Ferrari no era. Y le dije, no, weón, tranquilo. Aquí hay un reporte de la BBC, palabras, declaraciones oficiales del team principal, weón, McLaren.
Y todos, conche, no te puedo, weón, sí, la weá, weón, McLaren atrasado, toda la weá, complicado, weón, para Barcelona, etcétera. Y no sé, la típica, weón, quisiste ganar, weón, y todo eso. Así, pero, brigio, brigio, brigio. Y de repente le escribo al Quique, weón, 10 minutos después de esta weá. Letras mayúsculas. Una C, una T, una M. Signo de exclamación al finalizar. Para todos los que evidentemente se imaginan, los chilenos que escuchan, CTM, Williams tampoco llega. Me quería cagar. Cortar los cocos también conocido. Literal. Sí. Literal. O sea, yo me sentía como el weón que se burlaba del compadre al lado, ese que weón va y con él se cae y vos te reí. Ya, ese weón era yo, que se le cayó el vaso y a vos se te cae también. Pero weón, impresionante. No, fue intenso porque en esta dinámica como de WhatsApp, distancia, las vidas, ¿no es cierto? Que de repente verlo así como, ya, chucha, Ferrari está cagado. No, Juan McLaren, ya, así como ya, relajo, bien McLaren, por lo menos, weón, no somos nosotros los payasos de nuevo. Y cuando me hice Williams sentí como también ese vacío, como que ese relajo que se soltó la guata, después como que hubo un nuevo, no más, no tanto físico, más emocional, así fue como, y los por qué, ¿cachai? Y esos, y no, no, chiquillo, weón, no. No, weón, me quería colgar realmente. Sale el comunicado oficial de Williams de que no va a ir a Barcelona. Mi miseria era real. Yo me iba, weón, a jugar un torneo a Papudo, weón, para el viernes. Y dije, me da todo lo mismo, weón. Todo lo mismo. Cabizbajo, Pero lánguido. muerto y con el celular pegado. ¿Qué pasaba? Yo necesitaba saber de James Bowles, weón. Y nadie hablaba. Nadie. Yo no funcionó bien así, pues, weón. Nadie, pues, weón, sí. Weón. La weá emocional, como que este ghosting, weón, que hemos tenido de parte de los equipos ha sido complejo, weón. Weón, yo trato, weón, pero te lo juro por Dios que no me sale. Weón, fue terrible, terrible, terrible. Oye, es que no hubo información, weón. Sí, fue un fin de semana de desdén tipo Williams, de poder tener una lucecita, un vasito de agua en la mitad del desierto. Bueno, pero el sentimiento fue cambiando a medida que pasaban los días, evidentemente. La información fue fluyendo. En verdad no ayudó ninguna mierda. La información que iba llegando, pues, weón, porque entre Soy Motor, weón, y los weones italianos se estaban peleando por quién tiraba la weá más brutal en relación a lo que estaba pasando por Williams. Yo en algún momento dije, weón, no vamos a correr el 2026, conchito. Eran puras informaciones apocalípticas. Era complejo y uno respeta también al amigo, pues, weón. Uno es empático también, uno se imagina y no quiere hacer preguntas hueonas también. Pues, ¿cómo está ahí? Puta, chucha, como el pico debe estar. Pues. No estoy. Claro. No estoy. ¿Y qué va a pasar? Puta, no sé. Entonces, esas preguntas como, ¿cómo apaño a alguien que Y no había información, po, weón. Si no había información, ¿cómo estáis? No sé. No, claro. No sé. Déjame, claro, weón. La vida es linda. ¿Quién dijo que la vida es linda? No, un weón que no sé, weón. Tenía más café que nosotros, weón. Weón. Sí. Impresionante. Entonces, pero ahí tomé una decisión. Y esa decisión dije, ¿sabéis qué? Me da lo mismo. Yo creo que aquí algo hay detrás. Empezaron a aparecer los reportes más positivos. Y dije, yo no quiero saber nada de esta situación hasta que, weón, lleguemos a Bahrein o en su defecto a Australia. No quiero saber nada. Nada. Y si, weón, la weá está con sobrepeso, le faltan partes y vamos a hacer una mierda, la verdad, me da lo mismo. Me da lo mismo. Porque como vamos a ver en este capítulo, he visto peores. He visto peores. Y si el año pasado fue un oasis, weón, y toda la weá, weón, me da lo mismo. Aquí estoy, yo estoy aquí para el juego largo. Señores, para el juego largo. Pero vámonos a lo importante mejor, weón. Porque si no va a ser una locura. Claro, weón, salgamos de esa nubecita, ya la navegamos, la compartimos. Claro, weón, ahí ustedes pueden compartir de vuelta, pero ya estamos tratando de manotear para afuera, ¿me entiendes? Sí. Oye, mira. Este capítulo literalmente, esto es para todo el mundo. Esto es para grandes, para chicos, para los hinchas antiguos, para los nuevos, aquellos que empezaron en los 90 como nosotros o antes.
también. Y los que empezaron también con Drive to Survive, como saben, grandes amigos del programa en ese sentido. Si empezaron antes de ayer, bacán, lo abrazamos. Si empezaron en los 70 y los 80, también, mejor. Más conocimiento y más experiencia. Aquí esta Fórmula Cero es la casa de todos. Eh, Esto es literalmente para todos. Porque en este capítulo, como nosotros hicimos una especie de análisis estadístico de los cambios generacionales, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un poco cumplir con cierta promesa que hicimos durante la temporada, particularmente en relación a Ferrari. Y como uno tiene corazón y efectivamente no lo ha pasado tan bien, dijimos, ¿sabéis qué no? Vamos a hacer un contraste temático, efectivamente, de los principales equipos de la categoría, los principales equipos de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque efectivamente, esto no es para hablar de uno u otro, y por qué digo que es para todos, porque para aquellos que son más antiguos pueden recordar que hubo épocas mejores, para aquellos que son más nuevos y no cachan un poco lo que ha sido, por ejemplo, la historia de Ferrari, la historia, y uno ve así el cabalino rampante, bien bonito y como contendor, bueno, tiene una historia, Williams también, y no todo es Red Bull y Mercedes, entonces, y lo de McLaren ahora es una vuelta. Entonces, nos vamos a ir en esa línea a revisar a los grandes históricos y a los nuevos grandes. Vamos acá a revisar esas heridas que van a salir a flote, verdades asumidas y ninguna esperanza renovada. Ninguna. Cero. Cero. No. Pero antes de irnos de lleno a eso, vamos a hablar brevemente sobre el Shakedown. Quique, tenemos Shakedown en Barcelona. ¿Qué me decís? Que no se sabe nada, todo medio secretito, todo entero secreto, puras filtraciones. Bendito sea la época en que estamos viviendo, que hayan caleta viejos sapos, weón. Siempre está el weón con la cámara, el lente brígido, el weón que está ahí que es primo del que está dentro ahí, filtrando los tiempos, filtrando imágenes. Porque tal como lo dijo Walter Bottas, weón, no le crean todo lo que ven en Netflix a usted, ¿ah? Y también en la misma, todo lo que nos presenta ahí Fórmula 1, Canal TV, loco, también ahí hay que ver luego muy Disney. Porque sabemos que están pasando cositas, no tenemos dudas y tampoco tenemos pruebas. Pero sí estamos seguros que están pasando cosas, hay ausentes, hay unos que están más cautelosos que otros, como que me da una sensación ahí que están entre cuidándose y probándose, weón. Y otros pegándose unos pastelazos como... Mira, aquí comenzaron, como dijo el Quique, las pruebas secretas de Barcelona. Aquí todos están lavando las manos respecto al shakedown secreto. La Fórmula 1 dijo, oye, esto lo pidieron los equipos, weón. Ah, nosotros no tenemos nada que ver con esta weá. Aquí los equipos pidieron hacer un shakedown secreto, privado, así que no nos culpen a nosotros. Por todos los escándalos que han ocurrido, principalmente el primer día. Pero además es un shakedown que tiene sus consideraciones y sus reglamentaciones. O sea, no se pueden correr los 5 días, sino que solamente se pueden correr 3 de los 5. No todos empezaron corriendo el primer día. Como sabemos, Williams no va a correr ningún día. Aston Martin acaba de llegar, para todos los efectos. Estamos grabando el capítulo el miércoles. Hay equipos que solamente han corrido un día, otros que han corrido 2 días. Ha habido lluvia. Sí, entretenido también ese tema como climatológico, porque también hace que los equipos digan, uy, ¿será conveniente salir o no? Tenemos también nuestro equipo, el Caballo Negro, los fabulosos también, que todavía no lo hemos visto en pista y queremos saber qué sucede. Entonces, efectivamente, tenemos distintas cositas. Evidentemente, el gran tema fuera del shakedown per se tiene que ver con Williams. Williams anuncia de que no va a asistir a Barcelona. Efectivamente, anuncian que hay retrasos en el programa del desarrollo del auto. Por lo tanto, ellos decidían no ir a Barcelona y privilegian la posibilidad de hacer un test virtual para poder llegar a Bahrein y Melbourne sin ningún problema. Pero a partir de esto es donde comienzan todos los rumores de los distintos portales. Particularmente hacia el inicio del shakedown,
cuando señalan de que, uno, Williams no va porque efectivamente no pasó el test de choque y que ya ha intentado 3 veces y no ha pasado el test de choque. Entonces, por lo tanto, aquí había un problema en el desarrollo del auto. Y acto seguido viene también el anuncio, por ejemplo, de Soy Motor y otros portales de que Williams estaría al menos entre 20 a 30 kilos de sobrepeso, lo cual tendría un impacto entre las 6 décimas y un segundo más lento. Shiu. Y empezó a arder Twitter, weón. De más, pues, weón. Yo soy bueno para el Twitter. Y además, todo esto se junta con que Williams anuncia de que se suspende el lanzamiento presencial del auto, que iban a ser el 3 de febrero, y lo cambian a un lanzamiento online, como fue el año pasado. Tipo Ah, Minecraft, así. Tipo una transmisión, Ya. ¿cachai? El año pasado fue así. Entonces, dijimos todos, bueno, aquí algo está pasando. Evidentemente Twitter volviéndose loco cada vez que uno ponía algo de James Bowles, etcétera, la gente diciendo, todo muy bacán James Bowles, pero esta weá, si no lo han rajado, weón, Dios es grande. Esto no puede ser, se supone que weón habían dejado hace tiempo de trabajar en el auto del año respectivo para dedicarse al auto del año 2026. ¿Cómo es que todavía no pasa el test de choque? ¿Cómo es que hay problemas de sobrepeso? ¿Cómo es que... Y un montón de críticas hacia James Bowles y nadie en Williams hablaba. Nadie. Qué estrés, weón. Anunciaban auspiciadores, weón. Esos gerentes deben estar, pero weón, teniéndole el correo, el WhatsApp, weón, reventado a James Bowles pidiéndole respuesta. Entonces, en esa misma lógica, hubo distintas voces que estaban planteando y dijeron, oye, estuvimos reporteando de que parece que lo que están diciendo el sobrepeso no es tanto. Después se anuncia de que Williams habría pasado el test de choque, pero el test de choque se habría pasado reforzando partes del auto, lo cual habría llevado Al sobrepeso. al sobrepeso. Oh. Hasta que hoy día, hace algunas horas, sale efectivamente un video con James Bowles y distintas declaraciones de James Bowles a medios. ¿Por qué? Porque esta weá se está transformando en una pesadilla a nivel de relaciones públicas. Puta, que también estaría con el poto en la mano si fuese el CM, weón, de Williams o parte del equipo y también la fanaticada, que recordemos la instantaneidad que existe también de la información hoy en día, uno lo cree todo ahí, repito, y el tiempo de oro y aquí también hay lucas metidas entre medio, pues, weón. Sí, claro. Ahora, en esa misma línea, y por eso también un poco lo que comentaban ciertas cuentas de fanáticos de Williams que uno sigue y está viendo, aquí, weón, yo creo que aquí había que esperar a que alguien dijera algo. Yo creo que aquí había que estar atento a lo que pasara en relación a Bahrein, porque habían algunos que decían, oye, puede que efectivamente esta weá sea el último de los sandbaggings en la historia. El dios del sandbagging lo estarían haciendo. El dios del sandbagging. No voy al shakedown. Tengo la cagada. Y después el buen llega a Bahrein y cagaron cabros. O, y aquí viene toda la otra lógica, de decir, ¿sabéis qué? Acá hay 3 días de prueba, 3 en los 5. Estoy atrasado, no tengo las suficientes partes, pista mojada. Si ocurre algo, estoy afectando el desarrollo de este auto para lo que viene en Bahrein, para lo que viene en Melbourne y más allá. Entonces, efectivamente, había un riesgo detrás y no habría sido prudente en el estado actual que estaba Williams ir. Porque efectivamente sí lo que reconocieron es que estaban atrasados. ¿Por qué estaban atrasados? Porque intentaron ir más allá. Intentaron ir más allá en el diseño, más allá en las cosas, más allá en las partes, de una forma ultra innovadora, un poco lo que ellos planteaban, pero estaban intentando desarrollar un auto que iba por sobre las capacidades de lo que Williams alguna vez había creado, al menos en los últimos años en el tiempo conocido.
O sea, realmente le exprimió todo a la fábrica. Pero la fábrica no daba, po, weón. Qué fascinante saber o alcanzar a entender dónde viene esta falla estructural del crash test que falló o que no pasó. Ya lo Porque, pasó. claro, Ya lo pasó. que eso es lo importante. Es como es que a uno le intriga porque uno se imagina que el halo, que el cockpit, que la cuestión. ¿En dónde está? Me gustaría así como saber y ojalá lo sepamos, pero como dice el sabe, ya pasó. Lo importante es que puede que estén y van a No, estar. van a estar. Esa es. James Bowles dijo que van a estar en Bahrein. Y yo le creo a tío James. Es un personaje que me ha causado, weón, harta seguridad en su hablar. Pero rescato y engancho también de nuevo esa antiemoción de que iban a estar todo bien para el 2026, que tenían todo medio desarrollado y es como nerviosismo puro, pues, weón. Se supone que, claro, habían estado desarrollando este auto, todo bien con los diseños, todo bien por allá, y de repente no pasa uno, no pasa dos, no pasa tres. Es que no me imagino, weón, el nerviosismo también que habréis pasado. No, destrozado, pero te digo una wea aquí, que es lo que hablábamos al inicio del programa. Weón, yo lo he visto todo con Williams. Todo. Yo empecé siendo hincha de Williams en la gloria. Uh, Y he visto la caída al subsuelo de este equipo. Al subsuelo, weón. Si hay un problema de sobrepeso como tuvimos el 2024, que en el 2024 estábamos con sobrepeso. Si hay un problema de desarrollo y que efectivamente a lo mejor en la temporada no es como pensábamos que iba a ser en un inicio, o vamos a tener que extremar recursos, o James Bowles va a tener que inventar algo, aquí hay dos cosas que estoy seguro. Uno, eso no cambia absolutamente nada mi fe hacia el futuro en Williams, en el proyecto en particular, en nada. O sea, esto es, y vamos a seguir empujando. Y más allá de que todo el mundo lo que estaba diciendo de ponerle un asterisco y de una duda a James Bowles por toda esta weá, pero que no te quepa duda en lo absoluto de que no es mi posición. Aquí vamos, problemas van a haber. Si James Bowles, a ver, no es la segunda venida de Cristo, pero sí es el team principal que quiero en mi equipo ahora y siempre. Y van a haber errores, pero de alguna forma tenemos que volver, en algún momento tenemos que volver. Y si vamos a volver a estar peleando, va a ser con James Bowles. esa es. Claro, ver más que problema, cambiar la palabra problema por desafío. Oportunidad. Un poco en esa línea, para no tan negra esta nube que de repente se pueda sentir encima. El obstáculo en el camino se transforma en el camino. Esa es, bueno, actúe pero 4x4, vamos con todo. Ahora, otro de los grandes temas del shakedown y como plantea el Quique tiene que ver con ese estado de secretismo, porque la weá fue realmente escandalosa. Nosotros empezamos el lunes y había información ya en Twitter sobre efectivamente el shakedown, sobre los autos que estaban saliendo, gente que estaba por afuera de la pista, la clásica, a la antigua. Como en el festival. Cuando veía ahí el festival arriba, pues, weón. Esa ¿Ah? es, sí. Se han perdido esas costumbres, weón. ¿Ah? No, los valores clásicos de la humanidad se han perdido, weón. Puta la weá, Sí. weón. Ahora de a poquito van volviendo con la ayuda de la tecnología. No sé si vieron un Claro. weón de un edificio loco así a la misma mierda con un zoom de la puta madre a la pista, weón. De ahí sacaron las fotitos. Esa es la weá, ¿cachai? Que a la gente la cuartan, pero el weón que tiene ahí el departamento en Mónaco, pues, weón. No, dale, ponle bueno. Arriéndalo nomás. El weón que tiene un yate en la weá. No, póngalo ahí. Ajá. Mm, Claro. total. Pero el otro weón, puta weón, que tiene que weón poner creativo para ir weón a un montecito a la remierda, a la weá, sentarse en una banca weón de madera por 8 horas al día que dura esta mierda de shakedown. Para que después lleguen a huellarte y decirle flaco, muere. No. Raspa. Weón. ¿Por qué? Porque no podía andar mirando, pero si estoy mirando Estoy viendo pájaros. y las weas se ven chiquititas, pues weón. Y que tenés que andar con un cronómetro ahí. Y adivinar el color y como el puntito. Claro. No, sí, hay pasión. Sí, es bacán ver a la gente, como te digo, que se rescate los valores, weón, de antaño de la vieja copuchenta.
No, fue una locura porque efectivamente habían distintas personas, Soy Motor, etcétera. Habían británicos también. Y llegó la policía, llegaron los mozos de la escuadra, llegaron distintas personas a sacarlo. Ya al segundo día habían helicópteros dando vueltas, viendo gente por los alrededores. Eh, Existía una página que estaba tirando el live timing durante la mañana en el primer día de práctica. La votaron. Hasta ahí teníamos los tiempos de Jayar, Colapinto, etcétera. Los votaron. Weón. Y esta weá genera todo un tema con el secretismo. ¿Por qué? Porque los únicos que estaban tirando reportes oficiales era Sky Sports y la página de la Fórmula Uno y la cuenta oficial de la Fórmula Uno. Y en ese sentido vienen con los reportes diarios. Y por ejemplo, los que han podido ver el reporte del día 2 que habla sobre un piola desliz, po, weón, una piola salida de Isaac Hayar, Un pequeño despiste. una muy tranqui. No, weón, se echó el auto. Imagínate, esa es la única información que nosotros tenemos. Oye, ¿qué onda? No, weón, todo bien, pero Isaac Hayar se salió de la pista. No, weón, hizo mierda el auto, chocó, rompió atrás todo y están viendo cómo mierda seguir. ¿Ah? Y no sabemos también si hay dos autos, pues, weón. Porque no sé si hay Claro. uno para los dos, dos para los uno, weón. Por ejemplo, weón, todos los rollos, los problemas que ha tenido Audi, weón. ¿Quiénes están causando las banderas rojas y por qué? Mmm, ¿Cachai? interesante, sí. Audi ha tenido problemas los 2 días que ha estado en pista. Entonces, eso es un tema a considerar, ¿cachai? Un tema a saber. Entonces, claro, evidentemente los equipos no quieren que uno sepa porque evidentemente uno magnifica. Pero ojo, de eso se alimenta todo esto, a partir de la información y de lo que la gente, nosotros somos capaces de consumir e intercambiar. Y motivarnos, hypearnos, weón, y meterle más leña a este fuego hermoso del deporte. Hay ciertas cosas que cambiaron desde los últimos cambios de regulación profunda. Y una de esas es el estado de las comunicaciones y el estado del consumo de la información. Hoy día es muy difícil mantener ese nivel de privacidad e intentar controlar la velocidad en el traspaso de la información. Y eso es algo que la Fórmula Uno evidentemente tiene que cachar. Se pudo haber transformado esto en una historia muy buena porque finalmente, por ejemplo, uno escuchaba a la gente de The Race en el podcast. Esta weá tenía el potencial para haber sido de muy buenos comentarios porque en general, puta, choro la weá de los autos, weón, de encontrar weón, tantas weas distintas en los autos, ¿cachai? Puta, algunos que tienen esa eliminación del sidepod y que algunos son más angostos que otros, ¿cachai? La toma de aire culia gigante. Las tomas arriba, la forma de las tomas, ¿cachai? Algunas son circulares, otras son más cuadradas, cómo van saliendo las aletas. Hay ciertas cosas de los autos que están muy chores, que son muy llamativas, pero nosotros todavía no lo podemos ver en profundidad y todavía no lo podemos entender en profundidad, dado a esto. Nosotros entendemos también de que Bahrein paga mucha plata por ser el lugar de los test. Y los primeros test y todo lo nuevo tiene que salir en Bahrein. Es como lo oficial. Obvio. Claro. Ese es el test oficial. Y el shakedown, como digo la Fórmula 1, lavándose las manos, es un esfuerzo de los equipos. Pero está. Pero está. Ahora, algo que mini rescato también, los comentarios de los chiquillos, de los pilotos que de repente han podido probar este cambio de regulación, ha sido entretenido como entender cómo va para uno, para otro. Pero en la misma línea, el piperón de Concha Sergio fue el fragmentado, loco, que hizo bolsa el auto. Y todavía no tenemos, claro, ni números oficiales, ni sensaciones oficiales. Y falta poco, pero puta la weá, weón, no. Aquí lo único que tenemos nosotros, si hacemos un micro resumen, es que el día 1 Isaac Hayar fue el más rápido y que seguían los Mercedes. Y ojo, en muy línea con mi predicción pasta, Franco Colapinto terminó cuarto. Y que Audi había tenido problemas. Se destacó mucho, por ejemplo, la cantidad de vueltas que giró Haas. ¿Por qué? Porque efectivamente Ferrari estaba utilizando a los equipos, el cual le provee motores un poco para tomar información e ir cachando la fiabilidad relativa.
¿Dónde está el problema? Que de nuevo uno no cacha con qué neumáticos están. Uno no cacha qué programas están desarrollando. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos diferencias de tiempo desde un 1.18 en el primer día hasta un 1.25. ¿Cachai? Entonces, Ah, porque pasamos de un 1.18, creo que con la Pinto ese día había tenido, no sé, un 1.21 y era cuarto. ¿Cachai? Em, y después tenemos el día 2, que el día 2 estuvo marcado principalmente por ser una pista mojada. El día 1 también, en parte, pero el día 2 en mayor medida. Y solamente corriendo con Ferrari y Red Bull. claro, que también le da como unos colores raros porque uno dice, chucha, y el resto, ya hoy día el resto, y quedan 2 días más, y cómo se van a desenvolver un poquito y esperar que también los Anonymous del conglomerado filtren más información y más datos y más sorpresitas. Como decía el Xavi también, este Condoro o detención programada de Ferrari, que nadie la compra. Chucha, Audi con sus problemitas también. Quizás cómo desenvolverán de aquí al jueves y pasado mañana será como medio importante. Y ahí nos quedan, ¿qué? 14 días, menos de 14 días para entrar a Bahrein. Lo otro que llamó la atención el día 2 fue el choque de Hayar, obvio, que ya lo conversamos. Pero después tenemos el día 3 y el día 3 incluso ahí tuvimos más información de los tiempos, con Russell y Antonelli siendo los más rápidos. Em, y Franco Colapinto de nuevo cuarto, Lando Norris tercero. Pero de nuevo estamos hablando de diferencias altas entre un auto y otro. Ya ahora con los Mercedes marcando un 1.17 tranquilo. em, entonces, Audi de nuevo con problemas, por lo menos en la sesión de la mañana. Y Mercedes girando mucho, mucho, mucho con sus equipos y ellos mismos. Eso me tinca bueno. Independiente del secretismo, que giren harto, me da la sensación de una estabilidad del equipo y de datos, 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 Es que info, info. eso es lo único importante. Finalmente ahora lo que nosotros estamos viendo y estamos revisando es cuánto giran y cuánto hay de problemas en ello. La gracia de que tiene, por ejemplo, Mercedes, evidentemente acumula la cantidad de vueltas con Alpine, con McLaren, no con Williams. em, entonces tenía información, hay fiabilidad, la weá está rindiendo, están haciendo long runs, ok. Van de piola a piola, despacito, piano a piano, entendiendo cómo se va moviendo, güey, este bailecito nuevo, los autos, el deploy. Hay unos términos que vamos también ahí a empezar a escuchar nuevos que se me olvidó porque era como de cómo se regenera la energía, cuando la entregan. Va a ser entretenido ese formato, Por weón. eso efectivamente necesitamos Bahrein y necesitamos de que Bahrein no se reduzca solamente a la última hora. Hoy día nosotros necesitamos ver a los autos, necesitamos ver cómo van manejando, cuándo van soltando, cuándo van recargando, cuándo liberan el tema de la energía, en qué momento, porque el tema de la administración de la energía va a ser muy importante. La weá aerodinámica, los alerones, cómo se van a ir moviendo también, que es nuevo, me tiene muy intrigado, perdón, muy metido. ¿Y a ustedes también o no? Chucha, estoy nervioso todavía. Pero ya estamos bajando la ansiedad, ya queda cada vez menos, así que ya vamos a entrar a febrero. Como sabemos, febrero es el mes de los previews, de las revisiones, de las predicciones pasta de la temporada, el mes de los cabros, así que y vamos a intentar también hacer, porque los capítulos de febrero nos va a topar justo la grabación en el inicio de las pruebas. Entonces vamos también a intentar hacer unos micro capítulos, un poco hablando de lo que sale en Bahrein finalmente, de qué información podemos tener, un poco algo más condensado. Un extra extra, básicamente, un Claro. entremedio. Entonces la idea es intentar darles un capítulo extra para esos efectos, ¿ya? Y poder mantenernos al día con la información. Ahora, Quique, vamos a lo que nos convoca. Yo sé que en algún momento durante la temporada algo planteé en relación a Ferrari, de hacer el doble clic, de cuán grande era Ferrari, cuán ganador era Ferrari. Bueno, este es el capítulo.
pero no lo vamos a hacer solamente con Ferrari, sino que lo vamos a hacer con otros equipos también. Porque como dijimos al inicio del capítulo, esto va a dar para todos los gustos y acá la revisión fue importante, a niveles personales realmente desconocidos. Vamos a revisar estadísticamente a los equipos más relevantes de la categoría en la forma que conocemos hoy y que conocimos cuando empezamos a ver esto. Porque acá vamos a ver quién es grande, quién se transformó en grande y quién dejó de ser grande. Qué fuerte. Mira, aquí para todos efectivamente quienes están escuchando, y Quique, voy a ser súper directo. El campeonato de constructores de la Fórmula 1 se empezó a considerar recién el 58, no desde el 50, ¿ya? Y en la historia hemos tenido 15 campeones del mundo de constructores, 15. De esos 15 campeones, 9 han sido múltiples campeones. O sea, han tenido más de 2 títulos, ¿ya? O 2 o más títulos, perdón. De esos 9, 6 han tenido 3 o más campeonatos. Y de esos 6, 5 corren hoy día en la Fórmula 1. Los viejos estandartes de la wea. Los viejos y los nuevos. No. Porque en el orden de título de constructores tenemos a Ferrari, a McLaren, a Williams, a Mercedes y a Red Bull. Es más, esa es casi la lista histórica, casi. ¿Por qué casi? Porque entre Mercedes y Red Bull hay otro equipo, que es Lotus, que tiene 7 títulos, pero Lotus dominó los 60 y los 70 junto con Ferrari, pero que efectivamente, como sabemos, ya no corre. Ahora, lo que es súper interesante en este ejercicio, Quique, es que es cómo ha viajado la distribución en relación a estos equipos. Naturalmente, en los 50 hubo pocos campeones, 2, y esto se empezó a considerar el 58. Pero en los 60 tuvimos 6 campeones distintos. En los 70 tuvimos 4 campeones, pero entre Lotus y Ferrari sellaron 4 cada uno. Le ven pimponeando. No le dejaban a nadie. Esa es. Cagado. Pero en los 80 bajamos un peldaño y tuvimos solamente 3 campeones, donde ahí efectivamente Williams y McLaren se llevaron 4 cada uno, dejando ahí el restito a Ferrari. Y de ahí en los 90 tuvimos 4 campeones, pero tuvimos a un dominador de década, en este caso, a un exclusivo dominador de década, cosa que no habíamos visto así particularmente tan fuerte, que era Williams, con 5 títulos de constructor en los 90. Y así llegamos al 2000, al nuevo milenio, donde comienza, más que comienza, yo creo que ahí es donde verdaderamente se consolida numéricamente la leyenda de Ferrari. Esa es. Porque en esa década Ferrari gana 7 títulos, 7 campeonatos de constructores. En la década. Qué lindo. Y de ahí nos vamos al 2010, pero ahí ya tenemos 2 campeones en la década del 2010. Tenemos a Mercedes y Red Bull, pero esa década la domina Mercedes con 6. Y ya estamos en la década actual, y que ahí está rechoro. Porque en las 6 temporadas que hemos tenido en esta década, tenemos a 3 campeones, repartiéndose 2 campeonatos cada uno en años seguidos. Cáchate. 2021, Mercedes, 22-23, Red Bull, 24-25, McLaren. Mira, si los papayas que antes no eran tan papayas, ahí también ahí están reflotándose sus cuestiones. Y Ferrari no, bueno, esta última época no venía. Habláis del dominio de Ferrari, me acuerdo con mucha alegría, claro, lo rojo, las marcas funadas de ahora, no sé, por los de cigarro, ponte tú, toda esa época también, el alemanismo que existía en la época también, los modelos, qué sé yo, los autos, las intervenciones. Era linda esa época. Era linda esa época, claro, para quienes disfrutaron el dominio de Ferrari. Pero si Sí. nosotros cerramos la lista, y esto lo hemos dicho varias veces en distintos capítulos,
La historia de la Fórmula 1 se ha contado principalmente con 3 equipos: Ferrari, McLaren y Williams. Y en ese sentido, desde el inicio la cosa se vio repareja. Recordemos también que estos equipos no todos empezaron a correr al mismo tiempo. Claro. Pero desde el primer campeonato de Ferrari, en 1961, hasta el término de siglo, año 1999, Casi 30 años, weón. y nos disponemos a empezar el nuevo milenio, el 2000, nos encontramos con Ferrari 9 títulos, Williams 9 títulos, McLaren 8 títulos. Esa es la Fórmula 1, weón. Esa era mi Fórmula 1. La pre-2000. Como claro, el tridente de ganador de la cuestión. Lo clásico. Imagina para el weón que empezó a ver esto en los 90. Yo empecé en el 94. Yo vi 3 títulos constructores de Williams, 1 de McLaren y 1 de Ferrari. Hasta que se acababa el siglo, empezábamos el nuevo milenio. Y con eso, lo que tú planteas es el dominio de Ferrari. El dominio histórico. Ah. Oye, que empezaste también como ahí arribita, mal acostumbrado. Bueno, 9, 9, 8. Y todo esto considerando que Ferrari empezó a correr el 50, pero obvio, como sabemos, los constructores desde el 58. Pero McLaren empezó a correr el 66 y Williams empezó a correr el 75. Pero aquí es donde viene el quiebre, para bien o para mal. Si nosotros hacemos fast forward a todo lo que ocurrió en el nuevo milenio, Williams nunca más ganó un campeonato de constructores, ni de piloto tampoco. McLaren se demoró 25 años en volver a ganar un campeonato de constructores. Y Ferrari dominó la primera década de los 2000 como ningún otro equipo de la Fórmula 1 en cuanto a títulos lo ha hecho. Pero hoy tiene una sequía desde el año 2008 en constructores y 2007 en pilotos. O sea, ¿a qué costo? Que fue más o menos la época, me acuerdo, tipo, yo empecé como 10 años después que tú. Lo conocí un poco más, pero cuando empecé a seguir, claro, también veo todo de rojo. Entonces, ese mal acostumbrarse del exitismo, weón, de verlo siempre ganar y dominador absoluto. Personajes de la época también. Uno después ahora ve en la historia como las herramientas y oportunidades que aprovecharon también los chiquillos de Ferrari en la época, como que nunca más se pudieron dar también después. Y no sabemos cuánto más nos vamos a demorar en poder tener un poquito más para arriba o algún tipo de título, que yo no lo veo cerca, weón. Pero históricamente sé que va a volver. Pero creo que la historia todavía falta que se construya un par de cositas. Y porque la historia, a partir de ese cierre de la primera década del nuevo milenio, nos tenía preparados 2 grandes sorpresas: Red Bull y Mercedes. Porque estos 2 equipos terminan reventando los registros históricos de los llamados grandes, en situaciones y en circunstancias inclusive con un dominio absolutamente exacerbado, y que estos buenos no le pasaron nada a nadie. Hoy día un poco la tabla se está nivelando. Evidentemente la erupción de McLaren y efectivamente los conflictos propios de Red Bull, lo que ha pasado con Mercedes. Ferrari se mantiene más o menos ahí. Pero estos buenos durante muchos años no le pasaron absolutamente nada a nadie. ¿Para qué hablar de la era híbrida? Lo hablamos el capítulo pasado. Sí, y da también un poco, lo hemos hablado, como cuando hay dominios, ponte tú la misma Fórmula 1, empiezan a cambiar regulaciones para acá, para allá. Y a uno de igual le gusta ver como cosas refrescantes. Y en ese sentido, claro, haber visto a Mercedes, ponte tú, tener su época dominante, también Red Bull en su época dominante, y no entenderla en la época, como que era bien antagónico el asunto, así como ver a Chucha Hamilton triunfar, weón, y Vettel también, que era como bien medio antagonista, era como chucha, entre que lo joven, lo rebelde. Ahora uno los ve como héroes estos weones y como grandes figuras históricas de esta cuestión. Y uno los quería matar en esa época, bueno. Bueno, crucificar hasta mismo Verstappen en un momento, bueno, mismo Schumacher, yo creo que en la época uno lo admiraba. No, todos lo admiraban, el único Sí. que lo odiaba era yo.
Con pasión, con pasión. Porque ni Hacking lo odiaba, le tenía harto cariño, sí. Sí, weón, le tenía cariño. Yo y Juan Pablo Montoya Solo- éramos sus enemigos. Claro. Y mismo Verstappen, pues, weón, también el León que tanto le veíamos las cuecas el año pasado, también yo tuve una época que no lo soportaste, weón. Y esos como dominios son entretenidos también, como de épocas, de etapas. Acordarme también, como esa época de dominio anteriores, era como ver una Fórmula 1 histórica, los colores, las tecnologías, los motores y la conducción, como los mismos chuchapilotos, cómo se desenvolvían en situaciones bien complejas, ¿no? Como ahora que está un poquito más apañado, más seguro, más visual también. Antes era como de verdad, como decían los abuelos, ¿ah? Era tú y el auto nomás. Entonces también tiene un valor agregado histórico entretenido que Williams y McLaren también en esa época con Ferrari han sido como los estandartes antiguos, ¿cachai? Como Son los que contaron la historia durante muchísimos, muchísimos años. la escribieron con sangre. Sí. Entonces, claro, nosotros tenemos también las grandes gestas de los campeonatos de piloto y tenemos todo el recuerdo de, evidentemente, de McLaren. ¿Por qué? Porque además McLaren trabajó muy bien el tema de la generación de ídolos, a partir, evidentemente, de todo el rollo de em, Alain Prost y Ayrton Senna, naturalmente. Pero, pero claro, bien poco se habla de Alan Jones, de Keke Rosberg, de Nelson Piquet. Bien poco. Famoso Fittipaldi. No, es que Claro. Emerson fue el primer campeón con McLaren en el 74. ¿Cachai? Pero evidentemente yo esto lo pienso más en la lógica de los 80, Mm. cuando efectivamente se repartieron entre McLaren y Williams los campeonatos. Pero después, claro, a inicio de los 90 lo mismo. Evidentemente no tienen la prensa los pilotos de Williams de lo que tuvieron los pilotos de McLaren en su momento, en esa época. Todos sabemos quiénes son, pero no están en el inconsciente colectivo. Eh, entonces, claro, cuando yo te digo que entre los 80 y los 90 el equipo efectivamente más importante en la Fórmula 1 a nivel de títulos era Williams. Oh, orgullo, orgullo celeste ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno de sus pilotos repitió un campeonato. Los campeonatos de pilotos eran todos con pilotos distintos. O sea, uno ganaba y se iba. Bueno, Había como un poco ambiente laboral positivo en la época aquí, weá. no, No, weón. weón, le dejaba la weá. Pero es que, a ver, o sea, a Frank Williams y a Patrick Head, para ellos el equipo era más importante que el piloto. Y eso se vio cuando tuvieron que sacar a Damon Hill. Pero piensa esta weá, o sea, sale campeón Alan Jones, después sale campeón 2 años después Keke Rosberg, después Nelson Piquet, y ya cerramos los 80. Nigel Mansell, después Alain Prost, después Damon Hill, después Jacques Villeneuve, en cuanto a campeonato de piloto. Todos distintos. Si yo tomo lo de McLaren, claro, teníamos más o menos la misma lógica. Emerson en el 74, después James Hunt, años después Niki Lauda, pero ahí vienen campeonatos seguidos, Alain Prost, Senna, Senna, ¿cachai? Entre esa estructura se iban dando. Después viene, claro, el bicampeonato de Häkkinen, ¿cachai? Entonces, Mm. ¿qué rol van cumpliendo? ¿Para qué decir Ferrari? Claro. Schumacher todo. Pero antes de Schumacher también, o sea, antes de Schumacher, Jody Scheckter, que se demoraron, 70. bueno, ya lo vamos a decir, weón. ¿Sabes qué? Dilo al toque, weón. Vámonos a Ferrari, weón. Ay, conche tu madre. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la weá equipo por equipo. Me gustó esta conversación que estábamos teniendo y yo te voy a ir al Deep Excel. Conche, al triple clic. Mira, Ferrari, weón, dentro de mis investigaciones Esotérica. ayahuísticas, no sé cómo es el término, no sé qué significa, no sé qué es la ayahuasca. Ferrari es por lejos el más de todo, Más bonito. todo. Ya. Sin duda. 248 victorias, 836 podios en 1122 grandes premios, weón, durante 76 temporadas. Chucha. O 75, desde el Sí, 50, weón. Suena caleta, loco. Acá estamos hablando de 16 campeonatos del mundo de constructores y 15 de pilotos.
Ferrari tiene un registro histórico de 326 victorias por temporada y 11 podios por temporada. Eso si tú lo llevas por la cantidad de carreras, estamos hablando de 0,22 victorias por carrera corrida y 0,75 podios por carrera corrida. ¿Cachai? Las probabilidades del término de un podio. 0,75 carreras que corre se transforma en podio. O sea, por eso, digamos, cada 5 carreras de Ferrari es una victoria y así, ¿cachai? Bien. En 1000, ¿ya? Pero como es de histórico Ferrari y con gran participación, estos hueones también han sufrido sequía, obvio. Que el agua que te estaba diciendo recién, o sea, estos hueones tuvieron una muy baja participación en títulos en los 80 y en los 90. Piensa que pasaron de Jody Scheckter del 79 a Schumacher al 2000 en ganar un título de piloto. Caleta rato. Caleta rato. Y desde el 83 al 99 en constructores, Ferrari. ¿Ya? El cabalino. El cabalino. Pero esa weá se corta drásticamente el 2000, que era la weá que hablábamos del dominio de década. Estos weones del 2000 al 2009 ganaron el 43,5% de sus títulos. Para ser más preciso, 7 títulos. Estos weones ganaron 7 títulos del 2000 al 2008, que fue la última vez que ganaron. Solamente no ganaron los campeonatos que ganó Renault entre medio el 2005 y el 2006. Como te dije también en su momento de que este dominio de Ferrari es el mayor dominio que alguna vez haya visto en materia de título. Ahora, claro, había bien poca competencia, había mucho más competencia. Sin duda mucho más de lo que era en la época híbrida, la Fórmula 1. Pero si yo bajo esto, para ser súper justo también en el análisis con el resto, a los últimos 25 años, un poco desde el inicio del nuevo milenio, Ferrari tenía un promedio de victorias de 4,73 y de 15,3 podios por temporada. Y la ubicación promedio de término de Ferrari en el campeonato de constructores era de 2,38. Pero cacha la diferencia en eso en 25 años. En la época dominante eran 8,5 victorias por temporada, donde estos buenos ganaban el 49% de las carreras de una temporada. Casi la mitad los culeos. Era una época en que se corrían entre 16 a 17 carreras en el año. Y la ubicación promedio era de 1,6 a final de año. Ese era Ferrari en la época de dominio. O sea, si no salían primero, salían primero. Pero ¿qué pasa después del dominio? ¿Te acordáis? El histórico de los últimos 25 era 4,7. En el dominio, 8,5 victorias por temporada. En los últimos 15 años, bajamos a 2,37 victorias por temporada. Me llevaron una agua en la espalda. 13 podios también, sí, por temporada. Ahí ya es más o menos relativo, no es una caída muy drástica. La caída drástica sea en victoria. Y la caída no tan drástica, un poco también de nuevo dentro de lo marginal, es la ubicación de término. 2,87 a final de año. Entonces, ¿dónde está la gracia? Sí, Ferrari cae en las victorias, pero la competitividad se mantiene más o menos parejo. Dentro del 2,8, 2,3, dentro del 2. Y no está mal acostumbrado, porque claro, si no es primero, la pues pérdida. Es que allí hay un tema. Porque, ¿con qué nos acostumbramos en relación a Ferrari? Nos acostumbramos del Ferrari a principio del milenio. Claro, del 2000, ¿O no? Del Schumacher. Claro. Porque si nosotros tomamos el promedio histórico desde el 2000 al 2009, Ferrari solamente tuvo 3 temporadas más bajas que el promedio histórico y en estricto rigor 2 temporadas malas. ¿Qué es una temporada mala? En este caso donde solo ganó una carrera y tuvo menos de 10 podios. ¿Ya? Eso fue el 2005 y el 2009. Pero desde el 2010 al 2025, los últimos 15 años, ha tenido 7 temporadas. Como el pico. Con ese registro. Y de esas 7 temporadas, al menos en 5 no ganó, no ha tenido victoria y ha tenido menos de 10 podios. Esa.
Y esa baja, como que me pongo en contexto medio histórico, de repente tiene que ver con movimientos administrativos, caída de estrellas, weón, chucha, crisis mundiales. A Ferrari estrellas no le han faltado nunca. Nunca. Porque es más, ellos fueron campeones del mundo, tanto de constructores como de pilotos post-Schumacher. Mm. Y si no hubiera existido el rollo con Felipe Massa, hubieran sido bicampeones del mundo en piloto. Hubiera sido buen registro ese. Pero no. Wow. Entonces, eso efectivamente no falla. Y acuérdate qué ocurre después. Llega Alonso. Y Alonso efectivamente peleó al menos 2 años importantes con Red Bull en la nueva era Aero. Ahí empieza como esta maldición, weón, de que los pilotos van buscando y después. Ahora, Alonso estuvo muy cerca. Muy cerca. Hemos recordado eso. Vettel no tanto. Pero finalmente no. Hay una línea administrativa, los cambios de team principal, todo el rollo de arriba Bene, el cambio Binotto, etcétera. Claro, no sé, administrativamente, hasta los chinos metidos, no sé, como cambios culturales, weón. Pero mira, weón, tranqui, ¿sí dónde está la gracia acá? Solo 3 veces han salido del top 3 en el Mundial de Constructores en los últimos 15 años. ¿Ya? O sea, Ferrari se mantiene compitiendo, ¿ya? Y eso es importante. Ferrari es el equipo sin duda más trascendente de la Fórmula 1, sin duda. El más ganador de todo. Pero en la historia reciente, y esta guay un poco la quiero transmitir, hay que ser súper responsable respecto a las exigencias. Obviamente uno le quiere exigir de todo a Ferrari, Es verdad. porque uno está acostumbrado a otra cosa. Pero esa otra cosa no ocurre hace mucho tiempo, ¿ya? Porque esta década, la que estamos viviendo hoy día, es sin duda la peor en cuanto a sus promedios. Sin duda. Entonces, en ese sentido, lo que uno es capaz de pedirle a Ferrari, yo creo que uno tiene que ser consciente y decir, ¿sabéis qué? Ferrari tiene que ser un contendor fuerte. No puedo llegar y decir, esto es título o nada. Porque la exigencia de campeón o nada es al menos exagerada versus las posibilidades reales de ser contendor. Porque lo ha demostrado. Claro. Porque si nosotros tomamos los números de término final del campeonato de constructores, lo de Ferrari no se aleja mucho. ¿Cachai? Mantiene más o menos una linealidad que es distinto al resto. Y si tomamos también, por ejemplo, la era efecto suelo, que lo podemos revisar, están todos pegados más o menos en la misma ubicación de término, salvo, en este caso, Red Bull. O sea, Ferrari compite. ¿Le da para ganar? No. ¿Estuvo cerca el 2024? Sí. Muy cerca. Puta, claro, ahí está la mentalidad de lo que representa un poco esta marca y los motores y la historia, y puta, claro, trasciende un poco la deportividad y uno se identifica, no yo, pero el fanático, el tifosi se identifica con un perfil de éxito, un perfil de Ferrari, un perfil, puta, el color, la pasión, la cuestión, el italianismo del mamma mía, weón, que tiene que ser éxito. Y no. No, porque efectivamente no lo han tenido hace una cachada de tiempo, pues, weón. ¿Cachai? Y en ese sentido no tendría ningún sentido lógico plantearlo, weón. Es como, Claro. weón, seguir esperando de que el Manchester United, pues, weón, sea campeón y sea un equipo. No, weón, eso es de otra época, ya es cuando uno es viejo, ¿ah? Uy, oye, está fuerte este programa, chiquillo. Sí. Porque uno los vio ganar, uno los vio dominar. Puta, sí, el Eterno se vienen cositas de Ferrari. Pero mira, vamos al segundo equipo con mayor cantidad de títulos. Hasta hace no mucho era otro, ¿ah? Porque la verdad es que estos hueones de mierda quebraron la balanza de color naranjo, la mierda, lo cual ya de por sí no tiene ningún sentido. Porque a partir del título del 2024 y el 2025 desplazan a Williams como el segundo con mayor cantidad de títulos, pero bueno, la verdad es que era necesario, weón, porque nosotros, la verdad, no hemos hecho mucho, ¿ah?, por corregir esta situación.
tenemos sobrepeso y no estamos llegando a las pruebas. ¿Qué esperamos? Nada. ¿Qué vamos a esperar? Bueno, no quiero... Esa es la wea. Traigan risa. McLaren tiene 203 victorias, 558 podios, todo esto en 994 carreras en 60 temporadas. 60. 13 campeonatos de pilotos y 10 campeonatos de constructores. ¿Cachai que aquí se desnivela un poco? Hay un mayor privilegio en el campeonato de pilotos que en el campeonato de constructores. Ferrari estaba un poquito más parejo, la diferencia era de 1. En Williams vamos a ver que es distinto. Y esto nos invita en el caso de McLaren a un promedio de 3.38 victorias por temporada, 9.3 podios por temporada. Y en la misma lógica de los ratios por carrera, estos buenos tienen 0.20 victorias por carrera, un poco muy en la línea de Ferrari. Y de 0.5 podios por carrera. Ahí sí efectivamente por cada 2 tenéis un podio. A diferencia en el caso de Ferrari, que es, digamos, un 25% más. Ahora, tanto en promedio de victoria por temporada, como, por ejemplo, en cantidad de campeonatos de pilotos por temporada, McLaren supera a Ferrari. Pero marginal. En todo lo otro es muy superior Ferrari, en el histórico. Y aquí lo que hablábamos al principio, el 40% de los títulos de McLaren fue en la década de los 80. Y el 70% de los títulos de McLaren es entre 1980 y 1999. Pero ahí empieza a armarse esta sequía. Porque desde el año 1998 hasta el 2024 no tuvieron ningún título de constructores. Tuvieron como crisis de identidad entre medio, tuvieron como una adolescencia, una invertida, así como que los buenos... Pasaron 2 cosas, po. La primera cosa que pasó fue el dominio que todos tuvimos que sufrir de Ferrari. Porque Ferrari sale campeón en el 99, 2000, ya, así sucesivamente. Después viene los Renault, etc. Y después ellos sí logran el título de pilotos el año 2008. Pero ellos también habían tenido el de constructores el 2007. Pero viene el tema del Spygate, que le quitan todos los puntos. Y por eso Ferrari también sale campeón en el 2007. Porque en estricto rigor, si tenía ahí a Alonso y a Hamilton peleándose el campeonato, entre los dos, pues, obviamente superaban en punto a los de Ferrari. Claro. Pero bueno, mira, nunca fueron en títulos los más dominantes de una época. ¿Ya? Nunca. En títulos. Como si lo fue Ferrari, como si lo fue Williams o si lo fue Mercedes. Pero si tomamos los últimos 25 años de McLaren, vemos cómo su promedio baja marginalmente a 3,08 victorias por temporada, pero sube en cuanto a podios, con una ubicación de término de 3,76. Esa es la ubicación de término promedio de los últimos 25 años. Pero vamos a los últimos 15, que es donde vienen las grandes caídas. Porque acá vamos a justificar lo que tú planteas y de dónde viene esto de McLaren, esa sequía. En los últimos 15 el promedio de victoria baja a 2,43 victorias por temporada. Los podios bajan a 7,6 por temporada. Y ese promedio de 3,7 baja a 4,3. El promedio de término en el campeonato. Pero acá se cuenta otra historia. Desde el 2010 en adelante tuvieron 8 temporadas seguidas sin victorias. 10 en total. El merchandising como el pico de esa época. 4 temporadas seguidas sin podio. 5 en total. En los últimos 25 años había pasado solo una vez, el 2006, después de venir una temporada como la del 2005 con 10 victorias. Y que esa temporada del 2005, weón, de 10 victorias, es una de 2 temporadas en los últimos 25 años de McLaren donde ellos ganan el 50% de las carreras del año. La otra temporada,
fue la que recién pasó. Upa. O sea, su veranito San Juan por allá y ahora su reivindicación Y histórica. la pareja de pilotos era Raikkonen-Montoya, la del Eso. 2005. Jesus. Esa década del 2000, por ejemplo, la década del 2010 comenzó con mejores promedios que los históricos. Que los históricos de McLaren, pero brutalmente. Pero viene la gran caída y esa gran caída se marca a partir del 2013. Vamos de nuevo, o sea, dominio de Ferrari, ¿ya? El cambio a la época, a la aerodinámica, ¿no es cierto? Porque ya tenemos el título de Hamilton, pero viene el cambio de regulación en el 2009. Viene el dominio de Red Bull. Ahí. Ajá. Ujú. Y se va Lewis Hamilton. Esa se marca el 2013. El 2013. Se va Lewis Hamilton y se van las victorias. Y ahí vienen esas 8 temporadas seguidas sin ganar. O sea, el real viudo. Se va Lewis Hamilton y pasan a pelear estos hueones entre el 5º y el 9º lugar. Recién hasta el 2019 donde son top 4 y el 2020 que son top 3. Claramente no es exclusivamente por Lewis. Van cambiando de motores como locos. Vuelven a trabajar con Honda, que terminó siendo un desastre. Y así. Después, bueno, ahí vuelven con Renault, lograron armar un poquito y después ya la vuelta a Mercedes. Pero recién, el año 2024, McLaren vuelve a los 2 dígitos en el podio. Desde la salida de Lewis Hamilton. Jesus. O sea, claro, se nota la salida de uno, pero también, claro, las crisis de identidades, puta, le pesaron. Me gusta también esta vuelta que tuvo McLaren, o ha tenido McLaren también dentro de la historia de lo clásico, a retomar una posición que corresponde, weón, ¿eh? No todo es tan nuevo. Corresponde que los buenos se reivindiquen. Bueno, sabemos de que está de moda McLaren. Viene recuperándose a niveles cercanos que tuvo previo a la salida de Lewis. Mira, Ferrari, weón, nunca tuvo, en los últimos 25, nunca tuvo una temporada como la de McLaren el año pasado, ¿ya? Pero ojo, Ferrari sí estuvo muy cerca el 2024 de ellos. Qué cuático, claro, me acuerdo 2024, perdón, más embobado en asuntos Mercedes Red Bull de lo que estaba metido en lo que Ferrari pude haber alcanzado a esa época, fíjate. Sí. Hay que disfrutar los momentos. Sí, porque uno nunca sabe cuándo se van a acabar. O cuando van a volver a ocurrir. Ujú. Porque ahora vamos al tercer equipo. Williams. Yay, Williams. Clásico, Va- hermoso. Vamos a otro. Cambio. Al tiro. Pues, ¿qué voy a decir, weón? Pero pues, démosle un poquito, metámosle copucha, seguimos un tejido, no sé, pues, weón. Sí, son buenos también, pues, weón. Familiar, histórico, hay valores, weón. Hay valores también, pues, dentro del equipo. Claro. Hay datos. Mira, Williams es un grande en la historia. Sí. El más grande de la historia. Pues, bueno. Mira, Williams es el más grande aún con sobrepeso y aún atrasado para los test. Es el más grande. Siempre, siempre un grande. Pero hoy no tan grande. Y la verdad es que desde hace un tiempo. No. Mira, siendo objetivos, es el que tiene los números más bajos. Obvio. O si no, estaría en la retina de todos como un equipo altamente exitoso. Claro. De que las weas de Barcelona no le pasarían. Eh, y esto evidentemente mucha gente que a lo mejor no ve la Fórmula 1, no sé, de hace muchos años, evidentemente no tiene la onda. Pero para los más antiguos, por eso dijimos que este capítulo era para todo el mundo, Inclusivo, claro. para los antiguos como uno, esto es para regocijarnos en lo que alguna vez fuimos. Para los más recientes, para que cachen que alguna vez le metimos onda a esta wea. Williams tiene 114 victorias y 315 podios en 875 carreras durante 50 temporadas. ¿Ya? A esto agrega 7 campeonatos de piloto y 9, sí, 9 campeonatos de constructores. En ese sentido, la relación de victoria era 2,8 victorias por temporada y 6,3 podios por temporada. No es tan abajo de Ferrari, ¿ya? Estamos hablando de una victoria, la diferencia con Ferrari en el promedio histórico.
Ahora sí, donde caemos evidentemente en la conversión, estamos hablando de 0,13 victorias por carrera y 0,36 podios por carrera. O sea, evidentemente la conversión de podio es aún menor que la de McLaren. Pero ¿dónde está el tema? Los 9 títulos de Williams se consiguieron en solo 2 décadas, en los 80 y en los 90, siendo efectivamente, como dijimos en su momento en el capítulo, los 90 la más dominante. Y desde ahí, desde el año 1997, que no hemos ganado un solo título. Nada. Cero. Ninguno. Y una carrerita por ahí. No, carrera hemos ganado. Ay, 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 sí. Título, nada. Horrible sequía, larga sequía, weón, te digo, como la de Petorca, weón. Esta es probablemente la sequía más grande que ha tenido la historia de la Fórmula 1 y que sigue vigente, digamos la verdad, las cosas como son. Ahora, esto igual tiene la característica de ser el tercer equipo dominante de época, como dijimos, pero la caída drástica de Williams vino cuando sale Montoya y Ralf Schumacher ya para el año 2005. Y ahí pasamos de ser un dominante en los 90, tuvimos ciertos cambios efectivamente dentro de la propuesta de Williams, y bueno, está el dominio de Ferrari, weón. A principios de los 2000 éramos un contendor, un fuerte contendor, a progresivamente quedar en el olvido. Oye, pero suena fuerte que no olvido. Uno le tiene cariño a lo histórico, no sé, personalmente encuentro bacán desde cómo se formó, cómo se fue heredando y hasta que empieza como a decaer algo, pero hay un cariño intrínseco, como histórico y natural a Williams. ¿Y qué pasó, weón? Más allá de los dominios de los otros weones. No, lo de Williams es estructural. Estructural. Williams era un equipo independiente. Y efectivamente las evoluciones que iba teniendo la categoría, la exigencia presupuestaria, lo fueron relegando. Eso obviamente también tiene que ver con la toma de decisiones. Es lo que ocurre hoy día. Y James Bowles también lo planteó mucho. Efectivamente, Williams es un equipo que subinvirtió durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y efectivamente tiene cosas que son efectivamente muy antiguas porque no había plata. Y estuvo mucho tiempo, weón, puta, entre motores de mierda, estábamos con los Toyota, weón, estuvimos dándole vuelta a los Cosworth, ¿Verdad? vendiendo asientos. Esa época fue culia. ¿Ah? Sí. Ahí estuvimos harto tiempo con Nakajima, Pastor. Ahí hasta Brunito Sena estuvo con nosotros cuando estábamos con Renault. Eh, weón, puta, Harta completada beneficencia. Sirotkin y así, pueden haber mucho. Latifi, se hace abajo, y la Claire Williams lo dijo, si nosotros vendíamos los asientos, lo vendíamos. Lo que pasa es que, claro, de tiempo en tiempo teníamos buenas parejas, o sea, claro, sale Montoya y Ralph, pero igual la pareja después era Mark Webber y Nick Heidfeld. Ujú. Después, weón, era Nico Rosberg y Nakajima, ¿cachai? Estuvo Barrichello antes de su retiro y después ya efectivamente la última gran pareja fue Massa con Bottas. Y ahí eso era la época híbrida cuando ya estábamos con los motores Mercedes de nuevo y tuvimos 2 top 3, ¿cachai? Pero, pero mientras todos avanzaban en el desarrollo no tan solo de sus autos, pero de su estructura como equipo, Williams no. Ojo, hubo otro grande que también la vio súper complicada, que es McLaren, ¿cachai? Pero porque hay un tema que se cuenta de entre el 2015 al 2019 donde realmente McLaren, una hueá horrible. Sí, pues, weón. Entonces, claro, lo que pasa es que en todo esto, Williams, que está entre los más grandes de la historia, de los más importantes equipos de la historia, los números de Williams son tristísimos en comparación con los que manejamos hoy día. No hoy día con Williams, hoy día con los equipos que estamos hablando, con Ferrari, con McLaren y lo que vamos a ver con Mercedes y Red Bull. Pero efectivamente Williams, cuando efectivamente esto era de esfuerzos no tan solo independientes,
donde efectivamente la inversión en tecnología, la inversión en desarrollo no era de niveles tan grandes y había una competitividad, no había drama. Pero la weá se empieza a escapar. ¿Cachai? Y Williams se mantuvo independiente mucho tiempo hasta la venta, ¿cachai? Y viene de la venta y ahí entra plata. Pero esa plata hay que entrar a invertir estratégicamente en las weas que se puedan. Volvamos a la estadística, weón, porque si no me voy a poner a llorar. En los últimos 25 años, claro, los números de Williams no son comparables con los otros. O sea, todo es muchísimo menos que los promedios históricos. O sea, el término promedio de Williams en los últimos 25 años es 6,26 en el campeonato de constructores. Pero esta weá se va a la mierda en los últimos 15. A la mierda. Ubicación 7,3. Fuimos top 3 solamente 2 veces, que fueron los 2 años que te dije, con Massa y Bottas, el 2014 y el 2015. Cambio de regulación, la híbrida. Pero weón, la única victoria que tuvimos fue ahí de Pastor Maldonado. Y tuvimos 19 podios en el periodo. Nadie dice, no era el podio por temporada, no, el periodo, weón. Echa tu madre, weón. Fuimos 4 veces últimos en esa pasada de los últimos 15 años. Yo digo, fuimos 2 veces top 3 y 4 veces último. 3,6 puntos por carrera, weón. O sea, el promedio de los últimos 15 años. Pero mira, ¿para qué me voy a detener en el lamento? Claro. Y quiero un poco reflejar la weá de lo que éramos al inicio del dominio de Ferrari, en el dominio de Ferrari. Tomemos la época de Montoya y Schumacher, po, weón. 2001 al 2004. 2,5 victorias por temporada. Esa weá es mayor que el registro histórico del promedio histórico de Williams. 9,5 podios por temporada. Son el mayor que el registro histórico de Williams. El término promedio de Williams era 2,75 al término del campeonato. Segundo. Entre segundo y tercero. Ese es el mismo término que tiene en la era del efecto suelo Ferrari, McLaren y Mercedes. Ese era Williams como contendor en una época de dominio. No en una época de competitividad, porque en una época de competitividad estábamos en el otro lado. Y cuando se van estos buenos comienza la caída, pues weón. Desde Montoya en Brasil 2004 no ganamos hasta Pastor en Barcelona 2012. Y Barcelona 2012 con Pastor Maldonado es la última victoria de Williams. Recién el 2014, weón, volvimos al top 3 en el campeonato de constructores por 2 años y después la caída. Desde el 2010, weón, 4 temporadas por sobre los 100 puntos. Estos weones terminan con 500, 600 puntos, 400 puntos, ya. 4 temporadas por sobre 100. 9 temporadas menos de 50. Y 7 seguidas con menos de 30. Hasta el año pasado. Que viene como un aire. Un aire que ha sido renovador, weón. Esperanzador. Bonito, creo. Volvieron los podios también, pues. Sí, weón. Sí, mira. Sí. Quiero darte ánimo. Esa es la weá. Es mi mensaje, esa es la weá. Quiero darte como. Mira, Quique. Si yo divido esto por años, por cada 5 años, en los últimos 25, pasamos de un término de 2,8 a 6,4, a 7, a 6,6 y a 8,1. Término en el campeonato de constructores. 8,1 en la década actual, en estos 5 años. Es la peor y más larga caída de un equipo histórico de la Fórmula 1. Probablemente nadie haya tenido un viaje así en la Fórmula 1. Nadie. Porque, de nuevo, los bajos de Ferrari no son bajos, weón. Claro. Los bajos son los que tuvo McLaren. Los bajos son los que vive Williams.
no ayer, durante mucho tiempo. Sostenido, Lo que pasa es que Ferrari tiene alto exacerbado la expectativa de sus hinchas en relación a los resultados, ¿cachai? Pero esto es, para un equipo histórico, algo bajo. No existe nada peor en relación a eso oscilante. El problema es que no veo cuando mierda cortar la contra curva, weón, de la oscilación, pues, weón. Pero la química lo tiene, weón, la espiritualidad existe, weón, y... Sepan perdonar mi visceralidad con esta No, no, mierda. perdonadísimo, weón. Ojalá tener, chucha, datos que puedan alentar un poco el espíritu. Sí, los 30 kilos sobrepeso, weón. Pero eso también es una mentalidad positiva, ¿cachai? Sí, De abundancia. sí, Esa es la esa es la weá. wea. Si yo dije que no iba a hablar de esta wea. Quique, vámonos a Mercedes. Porque esto es corto, porque Mercedes lleva poco tiempo corriendo en la Fórmula 1, la Y del verdad. poco tiempo que lleva corriendo, lo cual es la... Weón, absolutamente dominante. Al menos durante gran parte de los últimos 15 años. Y mira, ojo con las conversiones matemáticas acá, porque son 131 victorias y 310 podios. Pero esto en 341 carreras en 18 temporadas. Y aquí estamos hablando de 7,28 victorias por temporada. 17,22 podios por temporada. Esa misma conversión de 0,38 victorias por carrera y 0,91 podios por carrera. Estamos hablando de casi 2 veces, no 2 más, 2 veces la cantidad de victorias de Ferrari por temporada. Chucha, me llega a atorar. Medio como, uy. Y estamos casi hablando de casi un podio por carrera, weón. Un podio por carrera. Ha sido como una normalidad ver a Mercedes en podio y como triunfar en el fondo. Bueno, uno ya se acostumbró a que los buenos son top. O sea que lo son, po. Claro, pero tan brígidamente top. Son Wow. brígidamente top. Pero ojo, en los últimos 15 años, porque corren, salvo los campeonatos iniciales de los 50, pero un par, corren desde los últimos 15 años. No, weón. Esta weá, el ratio de relación entre campeonatos de constructores por temporada y campeonatos de pilotos por temporada es al menos el doble que Ferrari. Es al menos el doble que Ferrari. En 15 años. Claro, evidentemente, ante una mayor distribución de tiempo, es más difícil sostenerlo. Es una situación estadística. Si tú amplías efectivamente el tiempo de análisis, en este caso de las variables, ¿cachai? Claro. Obvio. Esa agua sin duda alguna. Tiene que caer. Y efectivamente en el caso de Mercedes está cayendo, porque en el caso de Mercedes es un oasis estadístico que se llama la era híbrida. Mira, dominaron la era híbrida, como dijimos en el capítulo pasado, ganaron todos los títulos de constructores. Es el equipo más dominante de esa época. En esa época ganaron el 75% de sus campeonatos y llevan en la década actual, como sabemos, 2 campeonatos. Si tomamos efectivamente, ya dijimos el promedio, su ubicación de término es de 2,1. Estamos hablando de 509 puntos por temporada y 24,92 puntos por carrera en los últimos 15 años. Pero si solo consideramos la era híbrida, weón, 13,8 victorias por temporada, ganando el 70% de las carreras de una temporada en promedio. Con 29 podios por temporada. Naturalmente, como hemos dicho, su posición de término promedio es 1. Porque ganaron todo. Todo, weón. 677 puntos por temporada, 33,96 puntos por carrera. Solo en una temporada de la era híbrida tuvo menos puntos, tuvo menos de 30 puntos por carrera, que fue la del 2021 cuando sale campeón, en ese caso, Max Verstappen en campeonato de piloto. Porque ahí alguien le entró a pelear la wea. Menos mal. ¿Y por qué? Porque sacan a Bottas del camino. Por lo tanto, la lucha termina siendo Hamilton Verstappen. Esa es. ¿Cachai? Y no termina Hamilton infinito adelante con Bottas aquí con... ¿ah? Claro, escudero, weón. Pero ¿por qué te digo acá tenemos un oasis generacional? Porque ya vimos los números de la era híbrida, son brutales. Esas 13 victorias
esos 29 podios por temporada. Pero si yo te los comparo con la era inmediatamente anterior, la que domina Red Bull del 2010 al 2013, una victoria por temporada, ganando el 5% de las carreras de la temporada, 3,75 podios y un término promedio de 3,75 al final del campeonato de constructores. Y si te lo llevo a la era del efecto suelo, 2022 al 2025, 1,75 victorias por temporada, 7,39% de victoria de las carreras de la temporada, 11,5 podios y término de 2,75. Si somos claros y conscientes, Márquez, salvo Williams, porque ¿para qué? Mercedes fue el peor equipo de la era del efecto suelo. El peor. Cacha. Entre los equipos relevantes de la Fórmula 1. Administren ese dato, chiquillos, weón, ¿ah? De repente uno ve, claro, ve harto Netflix, ve harto Fórmula 1 TV, pero, weón, toma ese dato, administrenlo. Vámonos al mejor. Vámonos al otro parecido. Pero bueno parecido. Red Bull. 130 victorias, 297 podios, weón, en 417 carreras durante 21 temporadas. 6,19, weón, victorias por temporada del histórico. 14,4 podios por temporada. Los números claramente son inferiores a Mercedes. 0,31 victorias por carrera y 0,71 podios por carrera. Pero ahí, weón. Ahí. Todos estos números superan a los grandes antiguos. A Ferrari, a McLaren, evidentemente a Williams, pero no a Mercedes. El 66% de los títulos de Red Bull vinieron en la época del 2010 al 2013, ¿ya? Y el 33% era el efecto suelo. O sea, de nuevo, la híbrida de Mercedes, las otras de Red Bull. Pero no existe tal dominio. Como todos sabemos, el campeonato del 2023 viene a alterar estadísticamente todo el hueveo. Si tomamos los últimos 15 años, en el caso de Red Bull, los promedios de Red Bull suben a 7,75 victorias por carrera, ganan el 37% de las carreras de la temporada y tienen 17,3 podios por temporada. Y la ubicación promedio de Red Bull es 2. Claro, tenéis que combatir con esos campeonatos. 24,29 puntos por carrera. Red Bull, en los últimos 15 años. Si esta weá nosotros la llevamos a donde realmente anduvo fuerte, la verdad es que en la época aero donde ellos dominaron y ganaron el 60, como dijimos, el 66% de sus títulos, no es tanto la desviación de lo histórico. No es tanto más. Pasamos de 7,75 a 9,4 victorias por temporada. Pasamos de 17 podios a 20 podios. De 24 puntos promedio a 28. En la era del efecto suelo, del 2022 al 2025, donde comparte esos títulos con McLaren particularmente, tuvo aún más. 13 victorias por temporada, 13,7, 22,7 podios por temporada y término de 2. Esa es la diferencia con la aero, que el término promedio era 1,2. O sea, estos weones le iban bien. Ganaron más puntos en la aero el efecto suelo, pero tenían un mejor término. Pero como todos sabemos, efectivamente lo que pasa a llevar el análisis son los groseros números del 2023, que alteran todo lo que viene, junto con los números del 2024 y 2025 McLaren, que la reventó. Entonces, con eso nosotros tenemos a Red Bull como el líder de la época, con un altísimo margen, luego a Ferrari, luego a McLaren, como dijimos que naturalmente se beneficia en los últimos años, y después Mercedes, pero Mercedes está lejos de Red Bull, en lo que vamos de la década. Qué interesante, weón. Lejos.
La era de efecto suelo lo mató y lo dejó atrás. Entonces, por eso es súper importante este cambio generacional para Mercedes. Un poco para esa vuelta. Ahí está la inversión de Toto, weón, con Russell y con... Me hace más sentido aún, weón, claro, Ajá. también. Perdón. Me hace más sentido aún también todo este weón que ha logrado, weón. Pero hay un detallito y nosotros lo conversábamos en los cambios generacionales. ¿Quién dominó la era del efecto suelo? ¿La dominó Red Bull o la dominó Max Verstappen? Ah, Versus la época anterior, la generación anterior, donde sí, sin perjuicio de que Sebastian Vettel ganó todo, pero sabíamos y entendíamos el rol distinto que cumplía Mark Webber. claro. Claro, porque después tenía a Hamilton acompañado de un Bottas que iban, weón, los dos locos. No, y Hamilton Rosberg y Hamilton Bottas en la era híbrida. Chao, olvídate. Pero acuérdate que Max Verstappen le quita un título en la era híbrida a Lewis Hamilton. ¿Cachai? Claro, y después Max corre solo, pues, weón. Max Pero, Racing Team. sí, pero dos campeonatos. Después gana, evidentemente, el del 2024 él, pero a nivel de constructores ahí ya estaba McLaren agarrado. Y Ferrari, bueno, el año 2024. Una de las como pensamientos que se me vienen que a raíz de estos datos es lo parejo que de repente se ve gracias a todos estos datos, como que no se ve tan dominante a rato, como que es un paño bien frío a toda la excitación, emociones que nos genera toda esta weá. Que es parejo efectivamente, no es tan dominado, teniendo dominantes, y da un poquito de competitividad y un poquito de esperanza a los equipos que están un poquito más atrás para tenerle ahí una fichita, una luquita, ¿no? Ah, Así es. harto dato, weón. Harto dato. Esto ha sido una revisión in extenso de la historia de la Fórmula 1 contada por sus equipos principales. Y obviamente hablar del shakedown también. Puta, que nos traiga mejores noticias nomás la cuestión y poder darle un poquito más más de copucha, ¿no? Kiki, ya nos vamos la próxima semana los cabros, Buena, huevón. nuestros soldaditos, así que tienen que estar atentos al próximo capítulo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.